polinomio de grado 4, entonces un polinomio de grado 4 es una cosa como así, vamos a ver. Ax a la 4 más bx al cuadrado más cx. Bueno, acá hay un cubo. Cx al cubo, cx al cuadrado, más dx, más 1. Y dice que 0 y 2 son raíces de ese polinomio, es decir, p de 0 da 0. Y p de 2. Pero que mi amor, ¿eso qué hace? Era los sistemas de polinomio. Ok. Entonces quiero preguntar si ahí hay alguna duda, ¿no? Lo único que estoy haciendo es definiendo como conjunto el espacio que me dieron, ¿no? Intentando entenderlo. Porque listo, en palabras lo entiendo, pero tengo que tener alguna interpretación más profunda de eso, ¿no? ¿Sí? Debo ser capaz de describirlo bastante bien. Entonces se me ocurre que esta sería una buena descripción. Eso por un lado. Por otro, si hay alguien que tenga algún reclamo, pues me dice desde ya para tenerlo en cuenta y no antes de que termine la clase hacerlo. Profe, ¿no sería más E? Tienes razón. O sea, más un número, una constante E. Claro, porque esa constante es arbitraria, ¿no? Bueno. Tiene esas dos raíces. Y entonces, pues sabemos que 0 es p de 0. Y eso es a por 0 a la 4 más b por 0 a la 3 más c por 0 al cuadrado más d por 0 más e. Y eso es igual a e. Igual a e. Bueno, e es igual a 0. ¿Ok? Esa es la primera. Segunda me dice que 2 también es una raíz de eso. Entonces 0 es igual al polinomio evaluado en 2. Y eso implica que 2 a la 4 es 16a, más 2 a la 3 es 8b, más 4c, más 2d. Bueno, más e, pero e vale 0, ¿no? Entonces pudiéramos dejarlo hasta ahí. ¿Sí? Y pudiéramos resumir esto un poco mejor. Por ejemplo, la primera ecuación, pues ya dijimos qué es lo que significa, ¿no? No hay que establecer mucho. Primera ecuación implica que e es igual a 0. Y la segunda ecuación implica que d, por ejemplo, yo puedo despejar d de esa ecuación, envío todo al otro lado, y d es igual a menos 8a menos 4b menos 2c. Sí, una cosa así por el estilo. Estuve ocupadísimo, estuve en la oye, mira, pase, perdón. No, me quedé estuve ocupado de 4 a 3. Y ahora conozco un poquito más de ese conjunto 1. Y no sé si hay alguna duda ahí, me parece que no, simplemente lo que hice fue cálculo, ¿no? Pero... hasta que tenía clase, perdón. Ok.
Entonces puedo reescribir ese conjunto U porque ahora sé más cosas de él, ¿no? Vamos a moverle acá un poco acá, eso, por acá. Entonces ese conjunto U lo entiendo mejor ahora y resulta que U entonces sería el conjunto formado por los polinomios P de X, donde P de X es igual a AX a la 4 más BX al cubo más CX al cuadrado. Sé que E y sé que D vale pues este cuento, ¿no? Más menos 8A menos 4B menos 2C multiplicado por X, donde pues ahora lo único que sé es que A, B y C, que son como las únicas variables, bueno, lo único extraño ahí, son números y pueden ser casi que cualquier número, ¿no? Lo que decía ahorita el compañero Esteban, ¿no? Y yo puse 1 y era E, y tiene razón, ¿no? Porque esa constante puede ser cualquier constante, ¿no? Entonces acá lo que estoy diciendo es que A, B y C pues pueden ser cualquier número en realidad. Ya este conjunto es infinito, ¿no? Todos los polinomios de esa forma, que pues son todos los que a usted se le pueda ocurrir, ¿no? Infinitos. Entonces ahora sé que P de X, o bueno, que U está formado por los polinomios que tienen esa forma, ¿no? AX a la 4 más BX al cubo más X al cuadrado más menos 8A menos 4B menos 2C multiplicado por X, donde A, B y C son números pues cualquiera, ¿no? Ok. Si pudiera esto ordenarlo un poquito más con cosas que yo sé de álgebra, ¿no? Parece a mí. Ya estoy viendo como por dónde va el agua al molino. O sea, esto tiene que tener dimensión 3, porque hay como 3 letras que cambian o que generan a los elementos, ¿no? Las letras A, B y C. Oh, bueno. Mostremos que es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a separar las A's con las A's. Entonces queda que es el conjunto... Es el conjunto de los P de X que son de esta forma, ¿no? Son A que multiplica a X a la 4 menos 8X más B que multiplica a X al cubo menos 4 más C que multiplica menos 4X, sí señor, más C que multiplica X al cuadrado menos 2X. Por demás todos esos se pueden factorizar, pero bueno, yo creo que así ya está bien. Tales que A, B y C pertenece a R, ¿no? Y dije que la idea era encontrar la base, pero como que ya la encontré, ¿no? Porque el primer vector de la base sería este, me parece a mí. El segundo sería este. Y el último vector de la base sería este. ¿Por qué? Bueno, porque me estoy dando cuenta que ellos generan el espacio, ¿no? El espacio U es generado por esos 3 vectores, porque lo único que yo tengo que hacer es hallar las combinaciones lineales de esos 3 vectores, ¿no? Combinaciones lineales me refiero a multiplicarlos por constantes, ¿no? Como estas, constantes arbitrarias, y sumar. Entonces, como estoy viendo que esos están generando el espacio, me doy cuenta de que U pues es generado por esos vectores, ¿no?
Por generado me refiero al conjunto de todas las combinaciones lineales posibles que usted puede hacer entre esos tres vectores. Pongámoslos así como los puse yo. B1, B2 y B3. U es generado o es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos tres vectores. Eso es U. Y ese conjunto que genera además es base porque es independiente, ¿no? La razón, claro, que me parece que es medio fácil de ver, ¿no? Porque este tiene exponente 4 y estos no. Entonces no puede generar esos dos al primero. Lo mismo así como el del medio, ¿no? El del medio tiene exponente 3 y los otros dos no, pues es imposible generar el del medio, el vector del medio. Y el último tampoco. Entonces el conjunto es linealmente independiente y por tanto eso es base de 1. Hagámoslo así, hagámoslo por acá. Note. Que B1 entonces la dimensión de U es 3, ¿no? Porque dijimos la clase pasada que la dimensión, bueno, en las clases pasadas en realidad, vimos que la dimensión es simplemente contar los elementos de la base. Tenemos una base que tiene 3 elementos, la dimensión es 3. Y voy a medio ejercicio porque me falta el otro espacio, pero no sé, quiero preguntar si hay alguna duda ahí. Pues faltarían detalles, ¿no? Pues, por ejemplo, digo yo, o sea, me gustaría que cuando uno haga un ejercicio de esto me explique. No es base porque note que está generando el espacio, pero además es linealmente independiente por tal y tal razón. Entonces, como es base, la dimensión de U es 3 y ya. ¿Sí? Pronto ponerle un poquito más de detallito. Pero eso sería. Pero no sé si hay alguna cosa que valga la pena aclarar. Pues yo lo entendí. ¿Perdón? Que yo ¿Señor? lo entendí, profe. Ah, No ok. sé. Entendí que no entendió. Ok. Está mucho mejor. Pero no sé los demás. Ahora, el asunto es hacer este tipo de cosas cuando haya un parcial o cuando uno esté enfrentándose a un ejercicio así, ¿no? Que pues si no, pues no hay nada, ¿no? O sea, tiene que esto provenir de ustedes, ¿no? Ser capaces como de interpretar lo que le está diciendo, ¿no? Porque en general ese es el problema, ¿no? El problema no es que no sepan, me parece a mí, pues, ¿sí? O sea, ustedes saben, pues, depende, ¿no? Pues también, por ejemplo, en el parcial pasado no se acordaban que era en clase de equivalencia, no sé por qué. Falta estudio. Pero siempre, generalmente noto es que sí saben. O sea, se saben las definiciones. O sea, sé que es un espacio vectorial, sé muy bien que es un espacio, su espacio vectorial, sé que bien que es una base, sé bien que es una dimensión. Pero a la hora de la verdad, el ejercicio es algo como esto, ¿no? Es un enunciado escrito casi que enteramente en español. Y entonces el problema es, bueno, ¿cómo cojo ese enunciado escrito completamente en español? ¿Cómo lo interpreto y cómo lo transformo en matemáticas, ¿no? O sea, ¿qué interpretación matemática le doy a ese cuento? Este ejercicio lo puse por ahí el semestre pasado en el segundo parcial y no lo pudieron hacer porque me preguntaban, bueno, pero profe, ¿qué son raíces? Es una pregunta rara, ¿no? Porque se supone que ya han visto cursos de cálculo 1 y demás, ¿no? Sin embargo, salían con unas cosas así. Entonces es un asunto más bien interpretativo, ¿no? Saber leer, que es una habilidad que se está perdiendo mucho, ¿no? La gente no sabe leer o no le gusta leer, o sea, y creería que no es
no es un asunto así solamente de nosotros, sino de todo el mundo, que la gente es como analfabeta del siglo XXI, y me estoy robando el término porque ese ya existe, pero es en el asunto de que sí, ustedes saben, la gente sabe leer, ¿no? Saben que la C con la A es K, con la M, con la I es mi, y bueno, y saben la fonética, pero a la hora de interpretar un texto, pues se interpreta, ¿no? Ese es un problema grave en la educación de nuestro país. Nos están enseñando algunas cosas, pero no lo relevante, ¿no? Lo tan importante que es la lectura, no, se está perdiendo bastante, se nota. Pero bueno, voy al medio ejercicio. No he terminado. Porque me dice que, bueno, claro que la segunda parte es más fácil. Me dice que considere el espacio U y también considere el espacio C por R y que a ambos le dalle la dimensión. Y ya me dediqué enteramente a U, ahora me falta C por R. Donde ese por no representa multiplicar, ¿no? Sino que representa el producto cartesiano del que ya había hablado, ¿no? Primer tema del examen, del primer examen. Entonces, me interesa el conjunto C por R y le voy a dar como un tratamiento similar. O sea, voy a interpretar qué será eso. Este por R es un producto cartesiano. Un producto cartesiano. Detengámonos ahí un momento. Ok. Es un producto cartesiano. ¿Pero qué es un producto cartesiano? Pues si es de solamente dos conjuntos, un producto cartesiano, pues dijimos que era un asunto de el producto cartesiano A por B es el conjunto de todas las parejas ordenadas A, B, donde A pues pertenece a A y B pues pertenece a B. Entonces ese es el conjunto que estamos mirando, una cosa de ese estilo. Entonces pongámosle ese sentido. Después de recordar lo que supuestamente ya sé, entonces sé que esto es una pareja ordenada, ¿no? Una pareja, pongámosle C, R, como espacio. Es el conjunto de todos los R's, tales que C pues pertenece a C, o sea, este conjunto primero, y R pues pertenece a R. Eso es lo que me dice la definición de producto cartesiano. Dos conjuntos del conjunto de parejas ordenadas, donde la primera coordenada está en el primer conjunto y la segunda coordenada pues está en el segundo conjunto. Y ya, pare de contar. Pero resulta que ese par de conjuntos los conozco muy bien, creo yo. Uno es el conjunto de los números complejos y otro es el conjunto de los números reales. Entonces, un número complejo es un número que tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces voy a aplicar eso. Entonces, C por R es el conjunto donde C es un complejo, entonces C es una cosa de este estilo, ¿no? Tiene parte real A y tiene parte imaginaria I. Todo eso va en la primera coordenada porque pues simplemente estoy reemplazando C por C, ¿no? Una misma cosa. Lo que ahí utilicé un conocimiento previo que me dice que un complejo pues es un número donde tengo una parte real A y otro número real B que multiplica algo llamado I, que por demás eso es raíz de menos 1 y bueno. Pues ahora sí coloco la coma, R porque pues a R sí no dice nada. ¿Okay? Y eso es tal que bueno, que ya A no pertenece a C ni B tampoco, ¿no? Esos son números reales, A, B pertenece a R. Y pertenece a R. Y esta parte es importante. Bueno, primero es saber bien el concepto de complejo, ¿no?
porque se nota que no se olvidó ese cuento. El parcial pasado, ese fue el problema, ¿no? Que muchos salieron con el cuento de, bueno, profesor, es que los complejos no... ¿Por qué es que los complejos no son un grupo? Bueno, es porque los complejos no tienen un módulo, porque el cero no pertenece a los complejos, me dijo por ahí algo. Y otro me dijo, bueno, y porque el 1 no pertenece a los complejos, profesor, póngame ese 5. Que esto lo que aquí voy volando en lineal. Entonces resulta que el 0 sí pertenece a los complejos y que el 1 sí pertenece a los complejos, ¿no? ¿Sí? Entonces cuidado con esas cositas que parecen tontas, pero pues todavía causan confusión, ¿no? Una cosa tan sencilla como saber qué es un complejo. Y bueno, eso para el que no se acuerda o para el que lo hizo así todavía no entiende, oiga, pero ¿por qué el 1 pertenece a los complejos, profesor? Si el 1 no es ninguna raíz negativa, ¿no? Es porque ustedes están entendiendo los complejos como imaginarios puros, ¿no? Y los complejos no es eso. O sea, históricamente uno empieza con los conjuntos naturales, de los números naturales. Luego ese conjunto le agrega cosas. Y se convierte en Z, los enteros. Luego a ese conjunto le agrego más cosas que le hacían falta. Se convierte en Q. Luego ese conjunto Q de los racionales le agrego los números irracionales como raíz de 2, pi, raíz de 3, etc. Que son cosas que... y se convierte en R. Y luego por allá un italiano dijo que a R le faltan cosas también, porque en R debería existir raíz de menos 1. Bueno, ese número debe existir, porque si no hay un montón de ecuaciones de Diofanto y, bueno, ecuaciones polinómicas que no se pueden resolver. Entonces raíz de menos 1 o I debe existir, y entonces a R le siguen faltando cosas, y entonces se las agrego, le agrego lo que le hace falta y eso es C. Pero coloque atención a la palabra, ¿no? Español. Le agregué. Le metí más cosas a R y el resultado fue C. Pero yo sé que el 1 es un número real. Además, es un natural, pero bueno. Yo sé que 1 es un número real. ¿Será que 1 no es un número complejo? Pues por supuesto que lo sigue siendo, porque es que los complejos le agregamos cosas, no le sacamos. ¿Sí? Y eso también se entiende como con un dibujito, ¿no? O sea, los números reales eran una línea como esta que se extendía hacia el infinito. Luego tocó inventar los números imaginarios. Entonces es una línea vertical, perpendicular a R, ¿no? ¿Sí? Y esos son los números imaginarios, y los complejos, pues sería... los complejos sería todo esto. Todo el plano que generan ambas líneas. Eso serían los complejos. Ese cuadradito como ese plano. Sería C. Entonces por acá está el 1, pues el 1 está en R, pero también está en C. Como para recordar ese de pronto concepto básico que varios, porque no fueron ni 1, ni 2, ni fueron 3 tampoco. Los que cometieron ese error de que el 1 no está en los complejos y que el 0 tampoco, cuando sí. Fueron más de 5. Entonces, cuidado con esas cosas ahí, porque se nota que entonces no entienden que es un complejo, ¿no? Y si no entienden que es un complejo, pues habrá que repasar. Entonces, esa discusión nació porque aquí estaba explicando que era un complejo. Entonces, un complejo es un número que puede escribirse como A más BI, donde A y B pues son reales. Y ese R pues era real desde el principio, entonces tenemos ahora sí
Una pareja ordenada donde lo que cambia son esos tres números, A, B y R. Y todos esos tres números están en un mismo cuerpo, que pues es el cuerpo de los reales. Entonces a mí se me hace que lo que está generando el espacio es precisamente pues esos cambios de A, B y R. O sea, este espacio también va a tener dimensión 3. Porque bueno, porque I no cambia, ¿no? O sea, es una letra, pero nosotros sabemos que I es raíz de menos 1. Entonces, se me ocurre que esa pareja ordenada puede escribirse de otra forma. Puede escribirse como C que multiplica R. Puede escribirse como A que multiplica a 1,0 más B que multiplica a I, 0 más C, perdón, una fiesta por allá afuera, C que multiplica a 0,1. Donde A, B y C pues son números reales, ¿no? Entonces A, perdón, le puse C, era R. A seguir con la misma notación del principio porque para no confundir, ¿no? Entonces qué pena, ya lo cambio. Ok, entonces A, B y R son todos números reales. Y ya como que identifiqué la base, me parece a mí, porque la base sería, bueno, pongámosle este vector W1, pongámosle este vector otro W2, esa es la parte que está fija, ¿no? W3. Y el A y el B y el C pues sí van cambiando, porque obviamente lo que me está interesando son las combinaciones lineales de esos tres vectores W1, W2, W3. Entonces tengo que tenerlos multiplicados por alguna cosa, ¿no? Y bueno, ya encontré la base y como ya encontré la base, tengo que la dimensión de C multiplicado por R, bueno, C, producto cartesiano R, es también 3. Y no sé si hay alguna duda aquí. ¿No? No. Claro, ok. Pero ahí el cuerpo era lo real. Habrá algo que me falta. Pero bueno, ya cuando esté convencido de que eso es la base y que de pronto lo haya justificado un poco, no solo para la tranquilidad del profesor, porque eso es lo de menos, sino para la tranquilidad propia de cada uno de ustedes. O sea, ¿será que hice bien el ejercicio? ¿Será que necesito? Porque a mí me parece que uno no necesita en últimas tampoco la corrección de los parciales. Que uno mismo sabe cuando algo está mal o algo está bien. Me refiero, yo siempre y eso me pasaba en maestría, me pasó también en pregrado, yo siempre sabía cuándo hacía las cosas mal o cuándo hacía las cosas bien. ¿Cuándo hacía las cosas mal? Pues cuando yo no era capaz de justificarme a mí mismo, bueno, es que esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por esto, etc. O sea, era capaz de explicar mis propios argumentos y como que me convencía. ¿Sí?
Cuando soy capaz de hacer eso es porque estoy bien. Y cuando no soy capaz es porque estoy bloqueando, ¿no? O estoy cañando para sumar algo ahí en el parcial. Les pasa a ustedes todo el tiempo, ¿no? Y a uno también. A uno a veces dice, no, no tengo ni idea, entonces voy a escribir algo. ¿Sí? Pero por eso, entonces no necesitaría uno en realidad, pues de pronto para saber cómo se hacía, ¿no? Eso sí, no tengo ni idea cómo se hacía, entonces me gustaría ver cómo se hace, pues, para mirar qué fue lo que no consideré y tal, y de pronto me vaya a quedar mejor la próxima vez, de pronto para ese tipo de cosas. Pero para saber si lo perdí o lo pasé, yo creo que uno sabe cuándo perdió o cuándo pasó, ¿sí? Más o menos, me parece a mí. Yo siempre sabía cuándo había hecho las cosas bien o cuándo había hecho las cosas mal. Uno mismo tiene como que ser evidente, sí, pues es que acá estuve como cañando, aquí metí un machetazo, etcétera. Entonces uno cuando sabía esas cosas, pues decía, no, pues está mal, de pronto me valdrán, yo qué sé, medio punto, un tercio de punto, alguna cosa así. Pero yo sé que no me lo van a dar completo, porque sé que si me quedó mal. Si yo mismo no fui capaz de convencerme, mucho menos voy a convencer al profesor. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, porque me parece a veces que suenan muy convencidos, ¿no? Yo tuve una alumna que era así, siempre, era muy convencida. Bueno, entonces, ¿cómo se hacía, profe? Si yo estaba seguro que estaba perfecto. Entonces, es raro, me parecía a mí extraño por eso, porque precisamente uno sabe cuando hace las cosas mal. Entonces, si a ella le parecía que estaba perfecto, es como rarísimo. Me sacaba de onda, en términos sencillos. Ok. Entonces, como ya vimos un ejercicio de eso, de cómo hallar la dimensión de un espacio, pues hallen la dimensión para este espacio U por W, U por B, perdón. Entonces me dice que son dos espacios vectoriales. Entonces voy a subrayar lo importante. Me dice que U y B son espacios vectoriales, ambos sobre el campo R, ¿no? Ambos son espacios vectoriales y ambos tienen dimensión finita, o sea que yo les puedo hallar la dimensión, ¿no? Por decir una cosa, la dimensión de U es 5 y la dimensión de B es 20 millones, o alguna cosa así, no sé. Es un número, mejor dicho. La dimensión de U y la dimensión de B son finitas, entonces son números, N y M o alguna cosa así. Y ahora, como tengo U y B, pues puedo considerar el producto, ¿no? Como ahorita consideré el producto de C por R. Pues ahí ya va un poco de ayuda, el producto cartesiano de ellos dos. Cartesiano pues resulta ser un espacio vectorial, entonces tiene dimensión. Y pues quiero saber cuánto da la dimensión. Entonces voy a hacer, obviamente la dimensión de U plus B pues va a depender de la dimensión de U y de la dimensión de B, ¿no? Depende de la dimensión de U y de la dimensión de B. ¿Cómo? No sé. Pero pues es apenas lógico, ¿no? O sea, ese espacio está generado por U y B en cierto sentido, porque ese producto cartesiano de esos dos espacios, pues su dimensión pues tiene que estar relacionada con esto y de pronto también con esto, ¿no? Entonces eso es lo que a mí se me ocurre. Intenten hacerlo, a ver cómo les va. Este no me lo inventé yo, este es clásico, pero bueno.
Una pista es hacer lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? O que hice yo ahorita. ¿Qué es U cruz B? Sería las parejas ordenadas donde la primera coordenada está en U y la segunda coordenada está en B. Y bueno, tendría que intentar desmenuzar eso un poco más con cualquier otra información que tenga ahí a la mano, ¿no?
Juan Camilo Tibaduiza, ¿quiere pasar a hacerlo? ¿Está? Ok. Recuerden que son como de asistencia estas cosas, ¿no? Entonces, Sebastián Díaz Pavón, ¿puede pasar a hacerlo? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues no soy capaz de plasmarlo, profe, pero lo que a mí se me ocurriría, pues, ya que el producto cartesiano son todas las posibles combinaciones de los valores de los espacios vectoriales, entonces sería escribir, por ejemplo, A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, así en grupos de 2, hasta A sub n, B sub n, siendo todos esos reales, siendo todos esos números reales. Pero hasta ahora se me acaba de ocurrir, así que no tengo más. Recuerden que la dimensión de los dos espacios no es necesariamente la misma, ¿no? Un ejemplo de eso es el ejemplo que acabé yo de resolver, ¿no? Multipliqué los complejos, o bueno, hice producto cartesiano en los complejos con los reales. La dimensión de los complejos es 2, la dimensión de los reales es 1, ¿no? Y al final la dimensión era 3, profe. Sí. La dimensión del producto era 3. Entonces, Una pregunta, eso, profe, ¿y eso va a ocurrir en general? en realidad este ejercicio es eso, precisamente. Pues es que yo lo estaba pensando, pero no, o sea, no hay como cómo plantearlo. Pero entonces, con base en lo que hicimos ahorita, yo sí entendía como que eso tiene como algo predecible, y es que la dimensión del producto cruz va a ser la suma de la dimensión de cada uno de los espacios vectoriales. Está muy bien. Entonces, pero no sé cómo plantearlo, o sea, esa es mi idea, pero no sé cómo plantearlo. La idea, pues, sería la misma, en últimas. La misma que hice yo acá. Lo que pasa es que puedo tener bastantes más, ¿no? O sea, me Ahí refiero. tocaría plantearlo como a nivel general para un espacio n y un espacio de dimensión n y un espacio de dimensión m, ¿no? Entonces, al final podría decir como que la dimensión del producto cruz entre u y b, que son de dimensión n y m, es n más m, ¿no? Esa va a ser la idea, sí, señor. El resultado pudiera ser eso, que la dimensión es n más m, donde la dimensión n es la del primero y m la del segundo. Sí, señor. Bueno, esa es como mi idea. pues entonces tiene que asumir que la dimensión es n y la de uno y del otro es dimensión m, ¿no? Sí, entonces sería como escribir sea U un espacio vectorial de dimensión finita n y B un espacio vectorial de dimensión finita m. Entonces el producto cruz U por B, perdón, entonces la dimensión del producto cruz U por B, U cruz B, va a ser igual a la suma de las dimensiones de los espacios vectoriales, que en este caso son n y m. Eso sería denunciado si fuera el teorema. O sea, está bien, pero ¿cómo? O sea, eso es. Pero ¿cómo? Entonces yo digo que dependo o depende bastante o va a depender bastante de lo que tú acabaste de decir, ¿no? Que la dimensión de U
sea n, y la dimensión de B sea m de mamá. Entonces lo que a uno le va a apuntar es a demostrar que la dimensión del producto cartesiano es la suma de esas dos letras, ¿no? Pero primero, pues me parece a mí que es necesario, bueno, ¿qué es esto? Explicarlo de pronto de otra forma. O bueno, deducir algo de ahí. Entonces vamos a ver si de pronto por ese lado está. Pero está muy bien, o sea, bueno, me refiero, porque es precisamente eso, ¿no? Acabamos de hacer un ejercicio particular de un producto cartesiano y la dimensión del producto cartesiano me dio la suma de las dimensiones, lo que me hace pensar a mí que aquí también va a pasar lo mismo, y es precisamente en realidad eso es lo que va a pasar, ¿no? Esa es la regla. Si yo hago el producto cartesiano de dos espacios, la dimensión va a ser la suma, pero pues yo debo ser capaz de probarlo en general, ¿no? Como está aquí. El asunto es cómo, ¿no? Entonces me parece a mí que el secreto está en esto, en ser capaz de, listo, yo ya sé que la dimensión de uno es n, y sé que la dimensión del otro es m, pero ¿eso qué quiere decir, no? En cristiano o en otro, o de pronto desde otro punto de vista, ¿qué quiere decir eso? O por definición, ¿qué quiere decir eso? Que U tiene n vectores, ¿no? Está compuesto por n vectores y Tiene B una está base de compuesto... n vectores. Ajá, Sí. y M está compuesto o tiene una base de m vectores. Perfecto, y esos generan el espacio, etcétera. Son linealmente independientes también, etcétera. Entonces es eso. Entonces, a ver, inténtenlo. Sí, o sea, buena deducción. Es eso precisamente lo que hay que hacer. Yo no sé si tiene la respuesta, porque no. Cuando quiera, bienvenido. Acuérdate que me entiendes más, entiendes por ahí me contó echando chisme, pero ahora hace rato terminamos descargando Tinder, tengo Tinder porque me quiero ir. No, mentiras, nos pusimos a molestar y terminamos creando una cuenta de pero ya la bajé. Pues bien, encontré a Natalia y la seguí también. Vamos a ver, vamos a ver qué está haciendo la mano.
Ok, ¿hay algún voluntario? Profe, Sí. es que yo tengo una pregunta. ¿Cómo podría expresar lo que acabamos de decir? Que
la base de la base del espacio U esté compuesta por n vectores. Simplemente diga que la base es U1, U2 hasta UN. Ah, eso lo hice yo. Entonces yo escribí que U era igual a A1 por U sub 1 más A2 por U sub 2 más puntos suspensivos más A sub S, U sub S. A son como constantes arbitrarias. Ok, muy bien. Y pues luego hice lo mismo con B, pero entonces llegaba hasta otra, ya no iba a llegar hasta sub S, sino hasta sub K, porque no podemos asumir que la dimensión es igual. Perfecto. Después de ahí es lo que no sé qué hacer. O sea, yo tengo la idea, pero no sé cómo realizarlo. ¿Me podría ayudar, por favor? A ver, entonces demostración. O solucionalo. Ok. Entonces, como dice usted, considere que la dimensión de U es igual a alguna cosa, ¿no? A N, a W, no sé. Yo le puse S. Vámonos así. Dimensión de S y la dimensión de B. Le puse K. Sí. Pongámosle así, o sea, eso no es tan relevante. Entonces pasa lo que usted dice. Entonces, U tiene base, bueno. Perdonan por la caligrafía. Me he acostumbrado a esa tableta. Ok, U tiene base U1, U2 hasta US. Y B tiene base, pues la misma idea, ¿no? B1, B2 hasta BK. Pero a mí no me interesa ni U ni B, me interesa ese producto cartesiano. Lo que yo podría hacer, o sea, decir como que S puede ser mayor que K o K puede ser mayor que S. Pues usted puede asumirlo sin pérdida de generalidad, sí. Pero para el ejercicio, como que creo que desde mi punto de vista no afecta. Pero sí se puede asumirlo. Entonces puede decir, bueno, asuma sin pérdida de generalidad que S es menor que K. Una cosa es. Y sí, pudiera asumirlo. No está mal. Ok. Y a mí me interesa el conjunto U plus B, ¿no? ¿Cierto? Pero ese conjunto ya lo conozco, ¿no? El conjunto de los U's, B, ¿cierto? Las parejas ordenadas, tales que U pertenece a U y B pertenece a B. Pero pasa lo que usted dice, ¿no? O sea, eso podemos desmenuzarlo un poquito con la información que tenemos. O sea, U debería ser una combinación lineal de la base de U, ¿no? ¿Cierto? Esta primera coordenada debe ser una combinación lineal de estos. Y esta segunda coordenada pues tiene que ser una combinación lineal de estos. Y ahí es donde entran en juego los A's y los B's que usted habla, ¿no? Los escalares. Entonces, uno tendría que U plus B como conjunto es el conjunto, y vamos a escribirlo como suma normalita, ¿no? Como dice usted. A sub 1, U sub 1. Más B sub. Ahí no vendría. Ok. Porque es primera coordenada. Ahí todavía no he hecho el producto. Sí. O sea, primera coordenada, ¿no? Azul. Primera coordenada y primera coordenada.
más A sub S u sub S, ¿no? Una cosa así. Ahora va la segunda coordenada, ¿no? Segunda coordenada, segunda coordenada, segunda coordenada, o sea, lo que está en B, ¿no? Entonces ese B de la segunda coordenada puede escribirse como también como una combinación lineal, ¿no? Una cosa así. B1, más B2, B2. Creo que entiendo para que usted dice que tomarlo como uno más grande que el otro, ¿no? Para saber dónde empiezan como a no encontrarse, ¿no? A tener el paralelo, por decirlo de cierta forma. Sí veo lo que está diciendo. Sí, claro, porque obviamente va a llegar un punto en que no van a tener, va a haber un U, pero no va a haber un B o viceversa, ¿no? Sí, entonces yo lo que estaba pensando era asumir dos casos, el caso cuando U es mayor que B, el caso cuando B es mayor que U. Eso se puede hacer. Bueno, estos son números reales, ¿no? Profe, una pregunta, como en ese caso pues no especifican, también podría haber un tercer caso donde U es igual, la dimensión de U es igual a la dimensión de B. Sí, señor. También puede pasar. Pero no voy a asumir ninguna de esos casos, lo voy a hacer en general y lo voy a hacer de la siguiente forma. Tengo esta pareja ordenada aquí, ¿no? ¿Cierto? Donde, bueno, la primera coordenada son esas A's y esas U's, y la segunda coordenada son esas B de vaca y B de burro, ¿no? Entonces se me ocurre reescribir eso, pero de pronto por unidades mucho más pequeñas. ¿Cómo? Me ocurre esto. U cruz B va a ser igual a... Bueno, voy a hacer un paso extra para que quede más claro. A sub 1, U sub 1, 0. Y con ese 0 me refiero al 0 vectorial de B, ¿no? Pudiera uno ponerlo ahí. Voy a ponerlo ahí para no confundir. Que luego dicen, pero profe, usted dijo que días que el 0 no estaba necesariamente en todos lados. Y ahora dice que sí, y entonces me confunde y me da ansiedad. No, mentiras, pero sí. Entonces, me estoy refiriendo al 0 del espacio vectorial B. No al 0 de toda la vida, no a un 0 que no conozco. Pero bueno, A2, U2, y aquí también coloco ese cerito. Sigo. AS, US, coma 0. Y ya como que agoté lo que hay en la primera coordenada. Entonces voy a pensar en lo que hay en la segunda. Entonces en la primera coordenada voy a poner un 0, 0U, porque es el 0 que está en U. ¿Cierto? Para que quede así como todo bien claro. Y B sub 1, B sub 1 más 0U. ¿Sí? 0U, coma, B sub 2, B sub 2 más 0U. Ah, bueno, aquí me faltó el B sub K, ¿cierto? Qué pena. Vector. B sub K. Bueno, y voy a cerrar ese conjunto así. Yo hace que esos A y esos B son constantes. Son números reales, ¿no? Y note lo que dice. ¿Cambié en algo de lo que había al principio? No, es la misma cosa. Ahí todas las posibilidades. Las toma todas. No lo había pensado realmente. Esto y esto es la misma vaina. Sí, señor. Entonces ahí ya no tengo que considerar cuál tiene más objetos que el otro, ¿no? Me guardo eso. Si fuera de otra forma sí tendría que considerarlo, entonces bueno, por ese lado
muy bien también. Si fuera de otra forma, pues si yo lo pensara de otra forma el ejercicio, pues ahí sí tendría que tener más cuidado con lo que puede pasar, ¿no? Pero aquí no. Y bueno, sigo. Noto lo siguiente. Esos A's son constantes. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, A sub 1 por U sub 1, 0U? Se tiene que multiplicar coordenada a coordenada, que daría A sub 1 por U sub 1. Profe, una pregunta, ¿por qué escribió 0U? 0B, perdón. Gracias. Y aquí quedaría la segunda coordenada A sub 1 por 0B. Pero pues no es de extrañarse que así este sea un cero vectorial, si yo multiplico el vector 0 por algún escalar, ¿qué me da? 0. 0. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que estos A's como que yo puedo sacarlos aquí a multiplicar por fuera. No pasa nada. Hice el ejemplo con el primero. ¿Okay? Entonces eso es lo que voy a hacer y eso ya me da todo en últimas. Escribo en rojo. Entonces el conjunto que yo estoy estudiando es el conjunto de los A sub 1 escalares que multiplica a U sub 1, 0B, y los todos. Más A sub 2 que multiplica a U sub 2, 0B, B, más tan, etcétera, A sub S que multiplica a U sub S, 0B. No. Luego siguen los otros, que los otros pues no es de extrañarme tampoco que pueda hacer lo mismo, ¿no? Entonces los B los puedo sacar, B sub 1 que multiplica a 0U, B de vaca 1, más B sub 2, 0U, B2, más B sub K, 0U, BK. Y es el conjunto de todas las cosas de ese estilo donde lo que en últimas está cambiando son esas constantes, ¿no? ¿Cierto? Similar a lo que pasaba acá, en el ejercicio que hicimos antes. ¿Sí? Esta parte o esta pareja ordenada como que estaba quieta, siempre daba lo mismo. Y lo que uno va cambiando son como los escalares A, B y R. Entonces aquí lo mismo. Lo que yo voy cambiando, o lo que yo voy cambiando son estos escalares. Lo que está al lado son los vectores, es decir, mi base sería esta. Porque eso era lo que yo estaba buscando, ¿no? Una base, este. Y entonces ahí sí llegamos a lo que estábamos diciendo hace rato. Entonces la dimensión de U cruz B es igual a la dimensión de U más la dimensión de B. Claro, porque acá hay 1, 2. Hay S, ajá. Y del otro lado hay S más 1. O bueno, otro 1, ¿no? Ajá. 2. K. En cuyo caso serían S más K. S más K. Ajá. Y esa es la dimensión de U y K es la dimensión de B. La dimensión de U cruz B es igual a la dimensión de U más la dimensión de B. Y ya está. Pues ahí si uno quiere, pues reemplaza que la dimensión de U es S y la dimensión de B es K. Ajá. Y esto es muy útil, ¿no? Porque entonces ya uno sabe cuando vaya, no sé, a hacer la dimensión de P sub 4 por, no sé, alguna otra que conozcamos, no sé, sea
a la 2. Bueno, esta sí está chévere. Pero bueno, yo sé que la dimensión de P sub 4 es 5. Y sé que la dimensión de C a la 2 sería 4. Entonces la dimensión de eso es 9, ¿no? Y bueno, de pronto un ejemplo más fácil, a ver. Estoy cogiendo ejemplos difíciles. Yo tuviera R a la 6 y lo multiplicara por, no sé, por C. Yo sé que R a la 6 tiene dimensión 6 y que sé que C tiene dimensión 2, ¿cierto? Entonces la dimensión de ambos es 8, de ese producto cartesiano. Sí, creo que... Faltarían ahí detalles como, por ejemplo, probar que ese conjunto que yo encontré forma una base del espacio, ¿no? Pero eso es un detalle como simplemente de explicar, ¿no? De razonar por qué eso es cierto. Oiga, ¿por qué será que esos S más K vectores son linealmente independientes? Oiga, ¿será que generan? Pues ahí casi que ya demostré que generan, ¿no? Generan el espacio. Faltaría mostrar la independencia lineal. Quedaría como ejercicio. No sé si hay aquí alguna pregunta sobre este particular. Pero ¿usted cómo iniciaría ese planteamiento para demostrar que la independencia lineal de todos esos vectores? Como el teorema. O sea, el teorema dice, haga una combinación lineal de los vectores, una combinación lineal como esta, e iguale a 0. En este caso, el 0 sería el 0 del espacio producto, o sea, sería 0u, 0b, ¿cierto? Porque, pues, ¿cuál es el 0 de u por b? Pues primero el 0 de u y luego el 0 del otro espacio. Ok. Sí, señor. Tengo esa combinación lineal que está igualada a ese 0 especial, ¿no? Y demuestre que los a solamente pueden ser ceros. Y luego yo lo que haría sería dividirlo por coordenadas, ¿no? O sea, realizaría esta suma, ¿cierto? Estas sumas que están aquí indicadas, se convertiría en una cosa como esta, ¿no? Dije todo el ejercicio. Si yo realizo esas sumas, me queda algo así como la sumatoria de los A sub I, U sub I, acá la sumatoria de los B sub I, B sub I, B sub I también. Acá comienza en 1 y termina en K, ¿no? Y en la anterior empieza en 1 y termina en S. Sí, y eso supuestamente es igual al 0 del espacio, ¿no? 0U, sí. 0B. Entonces yo dividiría el ejercicio en coordenadas. Si eso es cierto, es porque la primera coordenada es igual a la primera coordenada. Y si eso es cierto, es porque la segunda coordenada es igual a la segunda coordenada. Y eso, y la primera afirmación me implicaría que estos A's tienen que ser ceros. Sí, señor. Porque resulta que el conjunto de los U's es una base para U. Entonces sí. Tengo una combinación lineal de esos U's igualada a 0U, es porque esos A son ceros. El mismo argumento vale para los otros, ¿no? Tengo una porque combinación. B es 0. Esto tiene que ser 0 porque está igualado acá a esto. Y ya, definición de base, ¿no? Sí. Los U son bases de U y los B pues son bases de B. Eso así sería como lo haría. Ya dije todo el argumento, ¿no? Esto es escribirlo. No sé qué tan buen ejercicio sea ponerse a escribir algo que ya entiendo, pero bueno. Okay. Bueno, nadie dijo que quería esto, pues que sí querían revisar el parcial, pero hoy les pregunté y ninguno dijo nada. ¿Cómo, profe? Pues no sé. Sí, es que qué días, la última clase, dijeron a algunos que necesitaban revisar el previo, que creían que merecían más puntos y no sé qué más. Entonces yo dije que el lunes, pero es que estaba muy enfermo todavía, un poco. No fue una pregunta, qué pena, es que yo pues al principio de la clase no estaba y creo que eso lo hablaron al inicio. No sé dónde subió las notas. A Moodle. Ah, vale, voy a revisar, que la verdad no... No sabía. No, qué pena, antes me toca a mí ya ponerme a subirlas a la plataforma
estudiantil, ¿no? Pero sí, pues ya las notas ya están, o sea, ya las pudieron ver, pero tienes razón, tengo que subirla con la bonificación a la plataforma estudiantil. Eso era lo que iba a preguntar, profe. ¿En el Moodle ya están con la bonificación o sin ella? No, súmele 0.5 a lo que le salga ahí. Ah, listo, profe. Listo. O sea, si le saca 3.5 es que usted sacó 4. Ojalá. Simple como eso. Bueno, como nadie quiso revisar el parcial, dejamos hasta ahí y ya comenzamos, yo creo que tema nuevo la clase que viene. Quería revisar estos ejercicios porque esto es importante, ¿no? Me parece a mí que uno puede definir qué es base y uno puede definir qué es independencia lineal, pero a la hora del T no sabe utilizarlo, si solamente sabe la definición. O sea, me refiero, la retahíla uno se la aprende. Una base es un conjunto un conjunto formado por vectores que es linealmente independiente y que además genera el espacio. Pero ¿cómo va a utilizar eso usted en un ejercicio? Pues sería algo como esto, ¿no? ¿Sí? Un ejercicio así de nivel medio alto sería algo como esto, ¿no? Una cosa que pueda salir en el parcial. Puede ser algo parecido a esto. Y este es clásico, ¿no? Este lo encuentran en el pool. Creo que lo único distinto son los nombres, ¿no? No lo llaman U y lo llaman B, sino creo que B1 y B2. Mayúscula, ¿no? Si no estoy mal. Pero igual uno, profe, una pregunta, uno en ejercicios así tipo, digamos que le entreguen a uno o dos vectores que se llamen, no sé, B1 y B2, uno podría decir, no, sea B1 igual a otro, no, a otra letra, y ya entonces... Si lo dice desde el principio, sí. ¿Con la otra letra? Claro. ¿Sí? Claro. Ah, listo. Esa era también otra duda que tenía. No, la verdad. No, el problema es el razonamiento. Si a usted le gusta más la Z, pues no importa. No, sino que uno a veces con esos nombres que uno tiene B1, B2, uno pues tiende a confundirse más si uno cambia la letra. Por lo menos yo, ¿no? Lo digo en lo personal. Sí, pues a veces toca, ¿no? A mí también me pasa, ¿no? Que es mejor llamar X, Y, Z que X1, X2 y X3, por alguna razón, Sí. ¿no? Sí. Sí. Pero, por ejemplo, en este ejercicio no se podía, me parece. Que hay muchísimos, ¿no? Hay S más K vectores, donde S es un valor, pues, arbitrario y K también, ¿no? Pero sí, claro, usted quiere llamar las cosas como parezca. Además, casi que ni tendría que escribir nada, sino... Eso, pues, está bien. Pero bueno, pues no está de más decir, bueno, llamemos a U, bueno, a B1 llamémoslo U y a B2 llamémoslo W. Está bien, claro. Con tal de que haga el razonamiento así como una cosa como esta. Bien hecha, pues sí.